Ya conoces esta serie. La has visto tantas veces que ya no necesitas mirarla. Y esa es precisamente la razón por la que funciona a esta hora. Hay un tipo particular de descanso que solo llega cuando pones algo cuya forma entera ya vive dentro de ti. Cuando la voz de Katara comienza a narrar sobre el hielo y el agua y el aire y el fuego antes de que la pantalla se encienda, y tú, medio dormido, puedes recitar cada palabra sin abrir los ojos. No hay sorpresa que te sobresalte. Sabes que Aang despierta dentro del iceberg. Sabes que Sokka dirá algo para aligerar el momento. Sabes cómo suena el silbato de bisonte aunque nadie pueda oírlo. La mente se afloja porque no tiene nada que vigilar, y en ese estado a mitad de camino entre estar despierto y no estarlo, las voces familiares se vuelven una especie de mano sobre la frente. Esta noche vamos a recorrer algo que la serie casi nunca se detiene a mostrar. Vamos a hablar, con calma y sin prisa, de cómo muere cada miembro del equipo Avatar, de qué fue de Aang, de Katara, de Sokka, de Toph, de Zuko, de Suki y del tío Iroh mucho después de que terminara la guerra, cuando las cámaras ya se habían apagado y los años siguieron pasando sin ellos. Piensa por un momento en lo extraño de eso. La secuela, La leyenda de Korra, comienza 70 años después del final de la Guerra de los 100 años y arranca con Aang ya muerto, sin escena, sin batalla final, sin causa mostrada en pantalla. Simplemente ya no está. En el primer episodio, una Katara anciana le dice a Korra que el tiempo de Aang ya pasó, que su hermano y muchos de sus amigos se han ido. Nosotros vamos a quedarnos donde la historia apenas susurra y a decir en voz baja lo que quedó fuera de cuadro. Bienvenido a Ocaso. Apaga la luz si aún no lo has hecho, deja que el peso del día se hunda en la almohada y respira sin apuro. No hace falta que sigas cada palabra, solo ponte cómodo y deja que las voces hagan el resto. Cuando la gente habla del equipo Avatar, casi nunca se detiene a preguntar quiénes son exactamente. Los nombres llegan solos, casi como una canción que uno ya se sabe. Aang, el joven monje aire que despierta después de un siglo congelado en un iceberg. Katara y Sokka, los hermanos de la tribu Agua del Sur que lo encuentran. Toph Beifong, la maestra tierra ciega que se une más tarde. Zuko, el príncipe desterrado que pasa buena parte de la historia persiguiéndolos antes de convertirse en uno de ellos. Y Suki, la guerrera Kyoshi. Ese es el núcleo humano del grupo, 6 figuras que la serie construye con enorme cuidado a lo largo de 3 temporadas. A su alrededor gira una séptima presencia, Iroh, el tío y mentor de Zuko, que no viaja con ellos todo el tiempo pero pelea a su lado en los momentos que más importan, en la batalla de Ba Sing Se y otra vez en el final. La wiki de Avatar, curiosamente, no lo cuenta como miembro del roster central. Es algo más difícil de nombrar, un maestro que aparece cuando la historia lo necesita. Vale la pena detenerse un momento en cómo llamamos a este grupo, porque incluso ahí hay una pequeña trampa. Mucha gente los conoce como The Gang, una palabra que junta el nombre de Aang con la palabra inglesa para pandilla. Suena oficial de tanto repetirse, pero no lo es. Es un apodo inventado por los aficionados, una construcción que nunca aparece dentro de la serie como término real. Lo más cerca que llega el propio programa a bautizarlos es un chiste de Sokka, que en un momento propone, medio en broma, llamar al equipo de Aang Gang. Nadie le hace mucho caso. Y así se queda, un grupo tan querido que millones de personas le pusieron nombre, mientras la historia misma nunca sintió la necesidad de hacerlo. Piensen en lo que eso revela sobre cómo se formó el equipo. No empezó como un equipo. Al principio eran solo 3 personas y un bisonte volador. Aang, Katara, Sokka y Appa. Ese era todo el mundo, 2 hermanos, un niño de otra era y un animal enorme y gentil que los llevaba por el cielo. Todo lo demás vino después. Toph aparece cuando la historia ya lleva un buen tramo. Zuko cruza la línea desde el otro lado, de enemigo a aliado, más tarde todavía. Suki entra y sale hasta quedarse. Iroh, por su parte, nunca fue del todo un viajero de tiempo completo. Se suma a la batalla final, pero no contra Ozai, sino liberando Ba Sing Se al frente de la Orden del Loto Blanco, mientras Zuko pelea su propia batalla en otro lugar. El equipo, entonces, es una cosa que se va juntando pieza por pieza, casi por acumulación, hasta que un día uno mira y están todos ahí. Ahora bien, aquí es donde empieza el verdadero misterio de este video, y conviene decirlo con calma porque es la pregunta que todo lo demás intenta responder.
La serie termina, la guerra se acaba, y luego, en pantalla, casi no volvemos a ver qué fue de ellos. La secuela, The Legend of Korra, no retoma la historia al día siguiente ni al año siguiente. Empieza 70 años después del final de la guerra. 70. Es un salto tan grande que cuando por fin regresamos a este mundo, los destinos del equipo original ya se han decidido hace mucho y se nos revelan solo de forma tardía, la mayoría de las veces fuera de escena o de pasada, en un comentario, en un recuerdo, en el gesto de alguien muy anciano. El caso más llamativo, y el que marca el tono de todo, es el de Aang. Cuando The Legend of Korra comienza, Aang ya está muerto. Su muerte nunca se dramatiza en pantalla. No hay escena de muerte, no hay una causa mostrada, no hay una última batalla que lo consuma. La serie simplemente arranca en un mundo del que él ya se ha ido. El protagonista de cientos de episodios, el niño del iceberg, el avatar que salvó al mundo, y su final no se nos muestra. Otras fuentes, entrevistas y material de la wiki, cuentan que murió de viejo a los 66 años, aunque cronológicamente serían 166 si uno suma el tiempo que pasó congelado en el hielo. Pero eso es información que llega desde fuera de la pantalla. Dentro de la serie, lo único que hay es una ausencia. Esa ausencia recibe su reconocimiento más directo en el primer episodio mismo, Welcome to Republic City. Una Katara ya anciana habla con Korra, la nueva avatar, y le dice, en efecto, que el tiempo de Aang ha pasado, y que su hermano y muchos de sus amigos ya no están. La frase que pronuncia, tal como muchos fans la recuerdan, es algo parecido a Aang's time has passed. My brother and many of my friends are gone. Es un momento breve, casi de paso, y sin embargo, carga con un peso enorme. En una sola línea, una mujer que fue parte del corazón de aquel grupo nos informa de que la mayoría de esa vieja familia ya no vive. No hay funeral, no hay flashback largo, hay una anciana recordando, y la sensación de que el mundo siguió andando mientras nosotros no mirábamos. Su hermano, ese al que menciona, es Sokka, y el destino de Sokka es quizá el más silencioso de todos. Sí llega a aparecer como adulto vivo en pantalla, aunque solo dentro de un recuerdo del pasado, sentado en el Consejo de Ciudad República. Para cuando la secuela empieza, ya ha muerto. Lo vemos solo en secuencias de recuerdo del pasado, en las que reaparece brevemente joven de nuevo, pero de su muerte, de cómo o cuándo, no se nos muestra nada. El guerrero del boomerang, el estratega, el que hacía chistes en los peores momentos, se apaga en algún punto de esos 70 años sin que la cámara lo acompañe. Katara, en cambio, sí está. Se confirma viva y activa en pantalla a lo largo de toda The Legend of Korra, como una mujer muy mayor. Tiene 85 años al comienzo de la serie y 89 para la temporada final. Trabaja como maestra de agua control de Korra y es una figura veterana de la Orden del Loto Blanco. De aquel grupo original, ella es la que sostiene el puente entre las dos historias, la que estuvo desde el primer capítulo, cuando eran solo 3 y un bisonte, y sigue estando cuando el mundo ya casi no la reconoce. Toph también sobrevive, y verla otra vez es una de las alegrías tardías de la franquicia. Aparece viva en la 4ª temporada de The Legend of Korra, en los episodios Korra Alone, The Coronation, The Calling y Operation Beifong. Vive en el pantano de la niebla, retirada del mundo a su manera, y termina ayudando a Korra y a la propia familia Beifong. La niña más terca y poderosa del equipo original se convirtió en una anciana igual de terca, escondida en un pantano, esperando a que la historia volviera a buscarla. Y luego está Zuko, cuyo final en pantalla es tal vez el más sereno. Aparece vivo en The Legend of Korra como un anciano señor del fuego ya retirado, que ha cedido el trono a su hija Izumi. Actúa como embajador y como miembro de esa misma orden de maestros, y viaja montado en su dragón, Druk. Se dice de él que es el miembro superviviente más viejo de todo el reparto de la serie original al final de la franquicia. Piensen en el arco que eso dibuja. El príncipe que empezó persiguiendo a Aang por todo el mundo, el que tardó más que nadie en encontrar su lugar en el grupo, resulta ser el que más lejos llega en el tiempo, el último en pie sobre el lomo de un dragón. Ese es el misterio que este video se propone recorrer con calma. Un equipo que nunca se llamó a sí mismo equipo, que se fue juntando pieza por pieza, y cuyo destino final la pantalla eligió casi siempre no mostrarnos. Algunos murieron sin escena,
Otros envejecieron a la vista de una nueva generación. Y entre esos dos silencios, el de lo que no se enseñó y el de lo que solo se dijo de pasada, queda la historia que vamos a reconstruir despacio, nombre por nombre, en las horas que siguen. La serie que continúa la historia de Aang no comienza con su vida, comienza con su ausencia. Cuando se abre el primer episodio de The Legend of Korra, titulado Welcome to Republic City, la voz que nos explica el mundo no es la de Katara, como a veces se recuerda, sino la de Tenzin, el hijo maestro del aire de Aang. Es él quien nos dice que su padre, el avatar Aang, ha muerto. Piensa en lo que significa ese detalle. La noticia de la muerte del héroe de la serie original no llega de labios de su esposa, ni de un narrador anónimo, sino de un hijo que ya carga con la herencia. La muerte de Aang no se presenta como una tragedia reciente que estamos a punto de presenciar. Se presenta como un hecho ya asentado, como el suelo firme sobre el que se construye todo lo demás. Y aquí conviene detenerse en una elección narrativa que dice mucho sobre el tono de esta continuación. La muerte de Aang nunca se muestra en pantalla. En ningún momento de la serie animada vemos cómo ocurre, ni dónde, ni junto a quién. La historia se limita a establecer que, cuando comienza, él ya no está. No hay lecho de muerte, no hay última palabra, no hay despedida dramatizada. Solo el vacío que deja, y las personas que aprendieron a vivir con ese vacío. Para un personaje al que seguimos durante 3 temporadas de su juventud, esta discreción resulta casi austera. La serie prefiere la elipsis a la escena. Nos entrega el resultado y nos deja imaginar el proceso. Lo que sí sabemos sobre esa muerte proviene, en buena parte, de fuera de la serie. Según material complementario, Aang murió a una edad biológica de 66 años, una edad notablemente joven para un avatar. Para tener una medida de lo inusual que resulta, basta pensar en la avatar Kyoshi, que vivió hasta los 230 años. 66 frente a 230. La diferencia no es pequeña, y no es un simple accidente de la biología. Según se cuenta, los propios creadores de la serie, Bryan Konietzko y Michael Dante Di Martino, ofrecieron esa explicación tiempo después en el podcast oficial Avatar Braving the Elements y no en una entrevista de prensa escrita. Dijeron, en efecto, que los 100 años que Aang pasó congelado en animación suspendida, dentro del estado Avatar, consumieron parte de esa longevidad adicional que corresponde a un avatar. El hielo que lo salvó también le cobró un precio. El niño que despertó intacto después de un siglo, pagó ese siglo con años de su propia vejez. Es una idea que vale la pena sostener un momento en la mente, con calma. La imagen del avatar congelado siempre se contó como un milagro, como la fortuna que permitió que la historia sucediera. Bajo esta lente se convierte también en una deuda. La supervivencia y la muerte temprana son, en el fondo, el mismo acontecimiento visto desde dos extremos de una vida. Aquello que lo preservó gastó su reserva. Hay una simetría silenciosa en ello, y la serie nunca la subraya, pero está ahí para quien quiera encontrarla. Estos detalles sobre la muerte de Aang y sobre su vida después de la guerra no llegaron primero a través de la serie, ni de un libro, ni de una escena. Se revelaron por primera vez mediante un juego interactivo en línea, alojado en el sitio web de Nickelodeon, titulado Welcome to Republic City, es decir, Bienvenidos a Ciudad República. Ese juego ha sido retirado desde entonces, y ya no se encuentra en la página de Nickelodeon. Piensa en la fragilidad de esa forma de contar. Una parte del final de uno de los personajes más queridos de la animación vivió durante un tiempo en un pasatiempo digital que hoy ha desaparecido. Lo que sabemos, lo sabemos casi por rescate, por haberlo anotado, antes de que el enlace dejara de funcionar. Pero la muerte de Aang, en esta serie, no es solo un dato del pasado. Su espíritu regresa, y regresa varias veces, y cada aparición tiene un propósito distinto. La primera vez que importa de verdad ocurre en el 9º episodio del primer libro, titulado Out of the Past. Allí, a Aang se le aparece a Korra como una memoria compartida, una visión. Le muestra un enfrentamiento de su propio pasado, su confrontación con el maestro de la sangre Yakone. Esa visión no es un consuelo ni una nostalgia, es una pista. A partir de lo que Aang le enseña, Korra logra comprender que el concejal Tarlok es hijo de Yakone. El avatar muerto ayuda a la avatar viva a resolver un misterio del presente, tendiendo un hilo entre una generación y la siguiente. La muerte no ha cortado la conexión.
la ha transformado en otra cosa. La aparición más decisiva llega al final de ese mismo libro, en el episodio 12, titulado Endgame. Aquí la historia toca su punto más bajo antes de su giro. Amon le ha arrebatado a Korra su dominio del agua, de la tierra y del fuego. Ha quedado despojada, reducida, vencida en aquello que definía su identidad. Y es entonces, sobre un acantilado, cuando el espíritu de Aang se le aparece. Le dice, en efecto, que por fin ha conectado con su ser espiritual, que la pérdida la ha llevado hasta ese lugar interior que no había alcanzado antes. Y usando el control de la energía, Aang le devuelve las 3 disciplinas que había perdido. Detente a considerar la forma de este momento. Aang murió joven, en parte, por haber quedado atrapado en el estado avatar, la manifestación más pura del poder espiritual, y ahora, ya muerto, usa ese mismo dominio espiritual para restaurar a su sucesora. Aquello que le costó la vida se convierte, después de su muerte, en el regalo que salva a otra. Hay algo casi doloroso en la siguiente aparición, porque invierte por completo lo anterior. Ocurre en el final del segundo libro, en el episodio titulado Darkness Falls. El tío de Korra, Unalaq, se fusiona con el espíritu oscuro Batu y se convierte en el avatar oscuro. Durante la batalla, Batu arranca de Korra al espíritu de la luz, Raava, y Unalaq corta su conexión con todas sus vidas pasadas. Y Korra observa, ve cómo sus encarnaciones anteriores se desintegran, una tras otra. La primera en desvanecerse es Aang, después Roku, después Kyoshi, retrocediendo en el tiempo hasta llegar a Wan, el primer avatar de todos. Piensa en lo cruel del orden. El mismo espíritu que le había guiado, que le había devuelto sus poderes sobre aquel acantilado, es el primero en apagarse ante sus ojos. La muerte física de Aang había dejado intacto algo esencial, su presencia dentro de la línea de los avatares. Aquí se destruye incluso eso. Es una segunda muerte, más profunda que la primera, porque borra no al hombre sino al eslabón. Y sin embargo, en ese mismo final de 2 partes, Aang encuentra una última manera de aparecer. Durante la secuencia de la niebla de las almas perdidas, su espíritu se le muestra a su hijo Tenzin, en una visión personal y separada. El mismo Tenzin que, al comienzo de todo, nos había anunciado la muerte de su padre. El círculo se cierra sin ruido. El hijo que abrió la serie contándonos que Aang ya no estaba, recibe cerca del final una visión de ese mismo padre. La ausencia con la que empezó todo se convierte, por un instante, en presencia. Y esa es, quizás, la manera en que esta serie decide entender la muerte de Aang. No como un punto final, sino como una forma distinta de seguir estando, más frágil cada vez, hasta el último resplandor. Hay una verdad detrás de la ausencia de Iroh en la leyenda de Korra, y no es una verdad de la ficción. No tiene que ver con el destino del personaje dentro de la historia, ni con una decisión narrativa de los creadores sobre a dónde debía ir el viejo maestro del fuego cuando terminara la guerra. Tiene que ver con algo mucho más simple y mucho más humano. Tiene que ver con la voz. Mako Iwamatsu fue el actor que dio voz a Iroh en la serie original. Murió el 21 de julio de 2006, a los 72 años, de un cáncer de esófago. Mide el golpe que eso supone para una serie que todavía estaba en emisión, con temporadas enteras por delante y un personaje que no había terminado de contar su historia. La producción no perdió simplemente a un colaborador. Perdió el instrumento exacto con el que había construido a uno de sus personajes más queridos, y lo perdió a mitad de camino. La cronología es lo que vuelve todo esto tan delicado. Mako murió apenas 7 días después de que se emitieran por primera vez el 14 de julio de 2006. Los episodios titulados La Biblioteca y El Desierto, ambos del libro 2. Es decir, murió mientras la segunda temporada seguía saliendo al aire, semana a semana, con su voz todavía sonando en las pantallas de miles de casas. El público que veía esos capítulos no sabía que la voz que escuchaba pertenecía a alguien que ya se había marchado. Y entonces llegó el episodio que ninguno de los responsables pudo haber planeado que cayera donde cayó. Los cuentos de Ba Sing Se, el episodio 15 del libro 2, se emitió por primera vez el 29 de septiembre de 2006, ya después de la muerte de Mako. Ese episodio contiene la pequeña viñeta en la que Iroh llora a su hijo Luten. Un fragmento breve, contenido, sin grandes gestos, en el que el personaje simplemente honra la memoria de alguien a quien perdió. Y ese segmento, el de Iroh,
fue dedicado a la memoria de Mako Iwamatsu. Detente en la coincidencia, porque es una de esas cosas que la vida real construye sin proponérselo. Un personaje que llora a un hijo muerto, interpretado por un actor que acababa de morir, en un fragmento consagrado a su recuerdo. La ficción y la realidad se rozan ahí de un modo que ningún guionista se habría atrevido a escribir por miedo a resultar demasiado evidente. El duelo dentro de la pantalla y el duelo fuera de ella ocuparon por unos minutos exactamente el mismo espacio. Hubo, además, un problema práctico que resolver, y la solución dice mucho sobre el cuidado con el que se trató todo esto. Mako no había alcanzado a grabar todas las líneas de Hiro para el libro 2 antes de morir. Quedaban frases pendientes, momentos que necesitaban voz y que ya no podían recibirla de su intérprete original. Para completar ese trabajo se recurrió a Greg Baldwin, que grabó un número reducido de líneas de Hiro que Mako no había podido terminar. Esas grabaciones nuevas se mezclaron con las que Mako ya había dejado hechas, de modo que dentro de una misma temporada, a veces dentro de una misma conversación, conviven dos voces que la mayoría de los espectadores nunca distinguió. Cuando llegó el momento de preparar el libro 3, el de Fuego, la serie se enfrentó a una decisión que no admitía atajos. Todavía no se había elegido a un actor que asumiera el papel de forma permanente. No había un reemplazo confirmado. Y aquí es donde la producción tomó una decisión que merece ser mirada con atención, porque es una decisión de silencio. En El Despertar, el primer episodio del libro 3, Hiro ni siquiera aparece en pantalla, y no es hasta el episodio siguiente, la cinta, cuando vuelve a aparecer, aunque todavía sin pronunciar una sola palabra. Está ahí, visible, presente en su celda de la prisión mientras Zuko lo visita, y sin embargo no dice nada. El personaje ocupa el encuadre, pero su voz queda suspendida, a la espera de alguien que todavía no existía en el reparto. Piensa en lo que eso comunica, aunque el espectador no conozca la razón. Un hombre que siempre había sido palabra, consejo, calidez y proverbio, reducido de pronto al silencio detrás de unos barrotes. La ausencia de voz no era un recurso dramático pensado desde el guión, era el reflejo directo, dentro de la ficción, de un hueco real que la producción aún no había podido llenar. La muerte de Mako se hizo visible en la pantalla precisamente por lo que faltaba en ella. El hueco se llenó, finalmente, con Greg Baldwin, que fue elegido para asumir el papel de Hiro a partir del libro 3 y que dio voz al personaje durante el resto de la serie original. Y la manera en que Baldwin llegó a estar preparado para ese papel es una de esas historias que parecen inventadas y no lo son. De adolescente, sin saber para qué le serviría algún día, había aprendido a imitar la voz de Mako cantando junto a la grabación original del reparto de Broadway de 1976 del musical Pacific Overtures, en el que Mako era protagonista. Había pasado horas, sin proponérselo, absorbiendo el timbre exacto de un hombre al que un día tendría que sustituir. Lo que hizo Baldwin cuando tomó el papel no fue interpretar a Hiro a su manera. No trajo su propia voz natural ni su propio estilo al personaje. Hizo algo mucho más difícil y mucho más generoso. Replicó el acento específico de Mako, su pronunciación, la forma en que cargaba el peso sobre determinadas sílabas y ese tono vocal grave y rasposo que era parte de la identidad de Hiro tanto como cualquier línea de diálogo. Se propuso desaparecer dentro de la voz de otro hombre para que el personaje no cambiara, y en gran medida lo consiguió, porque la transición pasó casi inadvertida para el público que seguía la historia. Esa continuidad es la razón por la que la voz de Hiro sobrevivió más allá de la serie original. Greg Baldwin siguió dando voz al personaje en la serie secuela, que continúa el mundo décadas después, y ahí es donde se cierra el círculo que abrió esta historia. La primera aparición de Hiro en la leyenda de Korra ocurre en el episodio titulado Una nueva era espiritual, el 10º del libro 2, dedicado a los espíritus. En él, Korra se encuentra con el espíritu de Hiro en un bosque, dentro del mundo de los espíritus. Y aquí conviene ser preciso, porque la razón por la que Hiro aparece en Korra únicamente como espíritu, en un solo encuentro breve dentro de un bosque, suele explicarse desde la ficción, como si fuera una elección puramente narrativa sobre el descanso del personaje. La razón real es la que hemos venido siguiendo desde el principio. Mako,
El actor que le dio existencia había muerto. El personaje ya no podía tener la presencia continua que tuvo en la serie original, no porque la historia lo exigiera, sino porque la voz que lo sostenía se había apagado y solo la fidelidad de Baldwin permitía que volviera a sonar. Aquella aparición en el mundo de los espíritus es, si se la mira de cerca, una forma de despedida y de permanencia al mismo tiempo. Hiro sigue ahí, sereno, en un bosque fuera del tiempo, hablando con una voz que un adolescente aprendió por casualidad, cantando un viejo musical, para que la muerte de un hombre no se llevara del todo a un personaje que tanta gente había querido. Gobernar durante 67 años. No es una cifra que la mayoría de las historias se atrevan a manejar, porque la mayoría de las historias prefieren dejar a sus héroes jóvenes congelados en el instante de su victoria. Avatar hizo lo contrario con Zuko. Lo dejó envejecer. Desde el año 100 tras el fin del conflicto hasta el año 167, el muchacho de la cicatriz, el príncipe desterrado que pasó 3 temporadas persiguiendo una idea equivocada de su propio honor, ocupó el trono de la Nación del Fuego. 67 años sentado en el mismo lugar donde su padre había planeado quemar un continente. Y lo notable no es que llegara allí, lo notable es cuánto tiempo se quedó y con qué propósito. Cuando por fin abdicó en el año 167, tenía 87 años. Cedió el trono a su hija, Izumi, y con ese gesto cerró un ciclo que había empezado con una familia rota. Recuerda de dónde venía esa corona. Había pasado de Azulón a Ozai a través de una traición, había estado a punto de pasar a Azula en medio de la locura, y Zuko la había tomado no por derecho de sangre, sino por una decisión moral tomada en el peor momento de la guerra. Que después la entregara en paz, voluntariamente, a una hija preparada para recibirla, es quizá la reparación más silenciosa de toda la saga. Nadie muere en esa escena, nadie es depuesto. Un anciano simplemente decide que ya ha hecho suficiente. Y aquí es donde la historia hace algo que conviene mirar despacio. Zuko no se retira a descansar. Después de abdicar viaja por el mundo como embajador de paz y lo hace montado en su dragón Druk. Detente en esa imagen. El hombre que de joven cazaba al Avatar por los 4 rincones del planeta, que cruzaba océanos empujado por la vergüenza y la obsesión, recorre ahora esos mismos cielos por la razón exactamente opuesta. Ya no persigue a nadie. Lleva la paz de un lugar a otro, y el dragón que antes su nación intentó exterminar es ahora el animal que lo transporta. Pocas veces una serie cierra un arco con una simetría tan limpia sin necesidad de subrayarla. Ese dragón merece que nos detengamos en él, porque no es un detalle decorativo. Druk desciende de Ran y Zhou, los 2 últimos dragones que sobrevivieron a la gran cacería impulsada por ese mismo reino. La misma nación que Zuko heredó había intentado borrar a los dragones de la faz del mundo, convertir su matanza en una prueba de honor militar. Que el Zuko anciano vuele sobre un descendiente directo de esos 2 supervivientes es una manera de decir, sin decirlo, que su reinado consistió precisamente en deshacer esa clase de destrucción. El linaje de los dragones no se extinguió, continuó y voló, al final, bajo el mando del hombre cuya familia casi lo había apagado para siempre. Todo esto es el contexto que el espectador lleva consigo cuando Zuko reaparece, ya anciano, en la nueva serie. Su primera aparición llega en el libro 3, titulado Cambio. No aparece como un símbolo lejano ni como un retrato colgado en una pared. Aparece en persona, ayudando a la vieja orden secreta a proteger a Korra del Loto Rojo, el grupo liderado por Saheer. Piensa en lo que esto le pide a un personaje de su edad. No lo trajeron de vuelta para pronunciar un discurso y desaparecer. Lo trajeron de vuelta para pelear, para poner su cuerpo viejo entre una amenaza y la nueva Avatar, exactamente como décadas atrás su propia generación había protegido el equilibrio del mundo. Y la serie no lo protege del daño. Durante el enfrentamiento contra el Loto Rojo, Druk es derribado del cielo por un ataque de combustión de la villana Peli. El dragón cae. El aliado más poderoso de Zuko, la criatura que lo había llevado por el mundo entero, es abatido en pleno vuelo. Es un recordatorio de que la vejez de Zuko no es un retiro dorado y seguro. Sigue metido en los conflictos más peligrosos de su tiempo, y esos conflictos siguen teniendo el poder de arrancarlo del aire. La escritura no le concede la comodidad de mirar desde lejos, lo pone dentro del peligro y deja que el peligro lo alcance.
En ese mismo libro 3 hay un momento mucho más apacible, y por eso mismo revelador. Zuko asiste a la ceremonia en la que Hinora es nombrada maestra aire. Considera quién es esa niña. Es nieta de Aang, la sangre del hombre con quien Zuko fundó una era de paz. Que el anciano Fire Lord esté presente para ver a la nieta de su viejo amigo alcanzar el dominio del aire cierra un arco que ninguno de los dos personajes podría haber imaginado en su juventud. Aang ya no está. Zuko sí, y ocupa el lugar del testigo, el que se queda lo bastante para ver crecer a la siguiente generación de la familia de su amigo. Hay una ternura en esa presencia que la serie no necesita explicar. Basta con que él esté allí, de pie, entre los demás. Su última aparición dentro del canon es aún más callada. Regresa, ya sin una sola línea de diálogo, en el episodio titulado La Coronación, el tercero del libro 4, llamado Equilibrio. Es el episodio número 42 de la serie, y se emitió por primera vez en Nick, como el 17 de octubre de 2014. En esa escena, Zuko acompaña a su hija, la Pfizer Lord Izumi, a la coronación del príncipe Wu. No habla, no hace falta. El hombre que en su juventud no podía dejar de hablar de honor, de destino, de su derecho a un trono, aparece al final como una figura silenciosa junto a la hija que ahora lleva la corona que fue suya. El silencio es el punto. Ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora solo acompaña. Vale la pena hacer las cuentas, porque los números aquí cuentan una historia por sí solos. Si al comienzo de Avatar, la leyenda de Aang Zuko tenía unos 16 o 17 años, para el punto final del canon de la leyenda de Korra rondaría los 91. Eso lo convierte en el personaje vivo de mayor edad procedente de la serie original. Detente en ese hecho. De todo aquel grupo de jóvenes que detuvo una guerra de 100 años, es Zuko quien más lejos llega en el tiempo, quien más envejece, quien alcanza a ver el mundo que ayudaron a construir convertido en algo casi irreconocible. Sobrevive a casi todos, y la serie decidió deliberadamente que fuera él y no otro, el que persistiera hasta el final. Esa persistencia no empieza con su cuerpo, empieza con su huella en el mundo. Mucho antes de que Zuko anciano aparezca en carne y hueso en Korra, la serie ya nos había mostrado su legado en piedra. En el libro 1 hay una estatua de Zuko en la estación central de Ciudad República, levantada en honor a su papel al ayudar a fundar la ciudad junto a Aang. Piénsalo. Los dos antiguos enemigos, el Avatar y el Príncipe del Fuego, no solo hicieron la paz, sino que juntos fundaron la metrópolis donde transcurre toda la nueva serie. Ciudad República existe porque ellos dos, alguna vez rivales a muerte, decidieron construir algo en común. Y el detalle que la serie elige para presentar esa estatua es humilde, casi cómico. Bolin y Pabu la usan como telón de fondo para pedir monedas. El monumento a un fundador del mundo sirve, en su primera aparición, de escenario para un chico pobre y su hurón de fuego. Hay algo muy propio de Korra en eso, en dejar que la grandeza histórica conviva con la vida callejera sin darle demasiada importancia. Pero el legado más íntimo de Zuko no es una estatua ni una ciudad. Es una familia que aprendió a nombrar sus afectos. Izumi, su hija y sucesora en el trono, tiene un hijo llamado Iroh, conocido como el general Iroh II. Ese nombre no es casual. Iroh es el nombre del tío abuelo de Izumi, el general Iroh, el hombre que en la serie original guió a Zuko a través de su exilio, que le sirvió té y sabiduría cuando el mundo entero parecía haberlo abandonado. Que la hija de Zuko bautice a su propio hijo con ese nombre es la manera en que una familia dice, generación tras generación, ¿quién importó de verdad? Zuko no olvidó a su tío y se aseguró, a través de su hija, de que su pueblo entero tampoco lo olvidara. Y ese nieto no lleva el nombre en vano ni se queda en la sombra del trono. El general Iroh II sirve como comandante de las Fuerzas Unidas, el ejército que defiende el mundo que su abuelo Zuko y Aang ayudaron a levantar. Mira la línea completa que traza ese detalle. Del tío que enseñó compasión a un príncipe amargado, al príncipe que se volvió Fire Lord, a la hija que heredó su corona, al nieto que ahora comanda la fuerza que protege la paz de todos. 4 generaciones unidas por un nombre y una idea. Zuko sobrevivió lo suficiente para verlo, o al menos para saber qué ocurriría. El muchacho que empezó sin honor terminó siendo la raíz de un árbol entero, y ese, quizá,
es el descanso más real que un personaje puede alcanzar. No la victoria, la continuidad. La muerte de Katara no ocurre en pantalla, en ningún momento de Avatar. La leyenda de Aang ni de la leyenda de Korra vemos su final, nadie lo narra. Ninguna fecha lo fija en el tiempo. Sopesa el efecto de esa decisión en un personaje tan central, alguien que acompaña al espectador desde el primer episodio de la primera serie. Su última aparición en toda la franquicia es la de una mujer viva, anciana, todavía trabajando, todavía presente. La historia la deja respirando, y esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia por completo cómo la recordamos. Solo existe una afirmación explícita sobre cómo será su muerte, y ni siquiera es una escena de muerte. Hola. Ocurre muy temprano, en el episodio de la primera temporada llamado en español La Adivina. Allí, la adivina, la tía Wu, le dice a Katara que morirá en paz mientras duerme, después de que nazca su tercer nieto. Detente un momento en la naturaleza de esas frases. Es una predicción, no un hecho mostrado. Es una promesa suave pronunciada por un personaje cuyo oficio la serie trata con cierta ironía, y sin embargo se convierte, por descarte, en lo único que la franquicia llega a decir sobre el final de Katara. No la vemos cumplirse. Queda flotando durante años de relato, una posibilidad más que una certeza. Y hay algo hermoso en que la única muerte que se le concede sea una muerte dormida, pacífica, rodeada de descendencia. Para un canal que existe para acompañar el sueño, la coincidencia resulta casi tierna. La adivina promete a Katara exactamente el tipo de final que nosotros buscamos cada noche, sin sobresaltos, sin dolor, apenas un deslizarse hacia el descanso. Pero conviene recordar, y esto es lo importante, que la serie nunca confirma que la profecía se cumpla. Nos entrega la forma del final sin entregarnos el final mismo. Cuando la franquicia regresa a ella, décadas después dentro de la ficción, Katara ya es una mujer mayor. En la secuela aparece envejecida, con la voz de la actriz Eva Marie Saint, una intérprete cuya presencia añade una gravedad serena a cada una de sus escenas. Ya no es la niña que descubría su poder ni la joven que cruzaba el mundo. Es una anciana asentada en el Polo Sur, entre los suyos, y su papel en la nueva serie no es el de la protagonista, sino el de la maestra. Enseña a Korra el control del agua. Le transmite la técnica de la curación en su propia choza de sanación, ese espacio que la serie asocia una y otra vez con ella. Un lugar hecho de agua y de paciencia. Ese detalle merece atención. Katara no reaparece como una reliquia del pasado, como un rostro conocido puesto ahí para complacer a quienes recuerdan la serie original. Reaparece trabajando. Su función dentro del relato es la de sanar, la de sostener cuerpos y enseñar a otros a sostenerlos. La niña que en su día apenas dominaba unas gotas se ha convertido en la depositaria de un saber, la última persona viva que puede transmitir ciertas cosas. Y la serie la coloca precisamente en los momentos en que el poder falla, en que la fuerza no basta y hace falta otra clase de cuidado. Piensa en el final de la primera temporada de Korra, en el episodio titulado en español Fin del juego. Amon le arrebata el control a Korra, la vacía de aquello que la define. Katara la examina. Ha probado todo lo que sabe, todo lo que su larga vida de sanadora le ha enseñado, y admite, con la honestidad de quien conoce los límites de su arte, que no puede devolverle lo perdido. Es una escena que revela algo poco frecuente en un personaje asociado a la curación, la aceptación de lo que la curación no alcanza. Poco después Korra reconecta con el espíritu de Aang y recupera su poder, pero esa restauración no viene de las manos de Katara. Ella marca el borde de lo posible, y el relato deja que otra fuerza cruce ese borde. En la segunda temporada, en el episodio llamado en español Convergencia Armónica, la vemos de nuevo en su papel más íntimo. Su nieta Shinora tiene el alma atrapada en el mundo de los espíritus y Katara coloca ese cuerpo desprovisto de espíritu en una tina de sanación y trabaja para mantenerlo con vida. No devuelve a Shinora, no puede alcanzar el lugar donde el alma quedó prendida, pero sostiene la carne mientras el espíritu está lejos. Es una imagen precisa de lo que Katara representa en la vejez, no la que salva con un gesto heroico, sino la que vela, la que mantiene el hilo tenso, la que impide que el cuerpo se apague mientras el desenlace se decide en otra parte. Su aparición más extensa, y también la última que la franquicia confirma, llega en la cuarta temporada,
en el episodio de 2014 titulado en español Korra sola. Korra ha regresado al Polo Sur tras derrotar a Saheer, envenenada, traumatizada, incapaz de caminar. Y Katara pasa cerca de 2 años usando el control curativo del agua para ayudarla a recuperar el movimiento, a volver a ponerse de pie. 2 años. La serie no lo comprime en una escena milagrosa. Reconoce que hay heridas que solo ceden ante el tiempo y la constancia, y coloca a Katara justo ahí, en esa lentitud, acompañando una recuperación que se mide en estaciones y no en instantes. Ese episodio es su despedida. Katara no reaparece en el final de la 4ª temporada. No está presente en el cierre de la serie. Su última imagen confirmada es la de una anciana inclinada sobre otra persona rota, trabajando para devolverle algo tan humilde y tan enorme como la capacidad de andar. Piensa en la simetría de todo esto. La franquicia empieza con Katara descubriendo el agua y termina, en lo que a ella respecta, con Katara usando el agua para reconstruir a alguien, del descubrimiento al legado, sin una escena de muerte que interrumpa esa línea. Y alrededor de ese legado como sanadora está el otro, el de matriarca. Katara se casó con Aang y la pareja tuvo 3 hijos. Bumi, el mayor, nació sin control alguno, un no maestro, y solo mucho después, tras la convergencia armónica, ganó el control del aire. Kia, maestra del agua como su madre. Y Tenzin, maestro del aire, el que hereda el linaje espiritual de Aang. En esos 3 nombres se reparte todo lo que sus padres fueron. El aire de Aang, el agua de Katara, y ese hijo mayor que durante décadas vivió al margen de ambos dones hasta que el mundo cambió y el don lo alcanzó. Katara no solo sanó cuerpos ajenos, fundó una familia que sostiene, a través de las generaciones, las tradiciones que ella y Aang cargaban. Vuelve entonces a la profecía del principio, a la tía Wu diciéndole que morirá en paz, dormida, después del nacimiento de su 3er nieto. La franquicia nunca nos muestra ese momento. La deja como maestra, como sanadora, como abuela de Shinora, viva y en pie, inclinada sobre Korra en el hielo del sur. La ausencia de una escena de muerte no es un descuido. Es una forma de decir que ciertas personas no se cuentan a través de su final, sino a través de lo que dejaron funcionando cuando la cámara se apartó de ellas. A Katara la recordamos así, no muerta sino en mitad de un trabajo, con las manos en el agua, todavía cuidando de alguien. Reflexiona sobre lo que significa que un personaje central de una historia amada no reciba jamás una escena de despedida. Sokka, el hermano que abre la serie original junto a Katara sobre un bloque de hielo del Polo Sur, el estratega, el que sostiene el grupo con humor y con planes, nunca tiene un final mostrado. No hay una escena de su muerte, no hay una causa, ni una fecha, ni una edad confirmada. En toda la producción oficial de Avatar, el destino de Sokka permanece en un silencio que resulta, cuanto más lo observas, más extraño y más deliberado. La única señal de que Sokka ya no vive al comenzar The Legend of Korra llega de la voz de su propia hermana. En el episodio inaugural de esa serie secuela, Welcome to Republic City, estrenado en el año 2012, Katara dice, en efecto, que su hermano y muchas de las personas que ella conoció alguna vez ya no están. Eso es todo. Una frase de duelo, pronunciada por una anciana que ha sobrevivido a casi todos los suyos. No se dramatiza nada más. La historia elige nombrarla perdida sin escenificarla, y esa decisión deja a Sokka en una especie de penumbra narrativa, presente en la memoria de otros pero ausente de la pantalla. Su único regreso físico en toda la serie secuela es todavía más revelador por lo breve que resulta. Ocurre en el episodio Out of the Past, el 9º de la primera temporada, también del año 2012, y no es un momento del presente sino un recuerdo. En ese flashback, Sokka aparece como miembro del Consejo de la República Unida, presidiendo el juicio del criminal Yagone, un señor del crimen que domina la sangre control. Sokka pronuncia el veredicto de culpabilidad. Es una imagen de autoridad serena, un hombre mayor sentado en un cargo público, muy lejos ya del joven que blandía un boomerang. Y sin embargo, incluso ahí, algo no encaja del todo, porque en esa aparición no lo interpreta Jack Decena, el actor que le dio voz durante toda la serie original. Lo interpreta Chris Hardwick. El cambio es pequeño, casi técnico, una decisión de reparto que muchos espectadores apenas registran de forma consciente.
Pero para quien conoce la voz original, hay una distancia sutil, como escuchar a un viejo amigo a través de un teléfono defectuoso. Es el mismo personaje y no suena exactamente igual. Esa pequeña disonancia, sin buscarlo, refuerza la sensación de que este Sokka pertenece a otra época, a un pasado ya sellado, a un capítulo cerrado de la historia del mundo. De ese flashback se desprende, además, una parte de su recorrido posterior. Sokka llegó a ser el representante de su tribu natal en el Consejo de la República Unida. Algunas publicaciones que documentan el universo llegan a describirlo como jefe Sokka, líder de su tribu, aunque no todas las fuentes coinciden en ese título. Y aquí conviene ser preciso, porque es justamente en la precisión donde vive la verdad de este capítulo. Ese título existe en los textos que describen el mundo. La transición hacia él, el momento en que Sokka asume ese liderazgo, no se dramatiza jamás, ni en un episodio, ni en una película, ni en una sola viñeta de cómic. El cargo se menciona. La historia de cómo llega a ese cargo no se cuenta. Los cómics son el lugar donde más cerca estamos de ver esa vida adulta, y por eso conviene mirarlos con atención. La trilogía North and South, publicada por Dark Horse entre los años 2016 y 2017, lleva a Sokka y a Katara de vuelta al Polo Sur. Lo que encuentran no es el hogar helado de su infancia, sino una ciudad en crecimiento, un lugar transformado por la industria y el tiempo. Y quien está instalado como jefe supremo de la reunificada tribu Agua del Sur no es Sokka, es su padre, Hakoda. El hijo regresa a una tierra que su padre ahora gobierna, y esa es una distinción que la historia no borra. Dentro de ese regreso, Sokka toma partido. Se pone del lado de Malina, una emisaria de la tribu Agua del Norte, en un proyecto de excavación petrolera para el sur. Ve en la industrialización un futuro, una manera de que su tribu crezca y prospere. Esa postura lo enfrenta con Katara, que desconfía de las intenciones de Malina, sobre todo después de descubrir el romance entre ella y Hakoda. Es un desacuerdo entre hermanos que va más allá de la política. Katara teme por lo que podría perderse, por lo que la transformación arrasaría a su paso. Sokka mira hacia adelante, hacia lo que podría construirse. Los dos, cada uno a su manera, quieren proteger el mismo lugar. El conflicto central de la trilogía se organiza alrededor de Hilak, un líder rebelde nacionalista del sur que se opone a los planes de reunificación e industrialización de Hakoda y Malina. Hilak defiende una idea de pureza, de un sur que debe permanecer fiel a lo que era, y muere en la historia sin un arco de redención. No hay reconciliación para él, no hay giro que lo salve. La trilogía cierra el arco de Hakoda y cierra el arco de Katara. Resuelve sus dudas, sus miedos, sus posiciones, pero el papel político de Sokka a largo plazo, su propio futuro como figura de poder en el sur, queda sin dramatizar sobre la página. Otra vez el mismo patrón. Lo vemos participar, opinar, tomar partido. No lo vemos convertirse en lo que los textos dicen que llegó a ser. Detente a considerar lo que esto revela sobre cómo se construyó a Sokka a lo largo de los años. Es, una y otra vez, el hombre que hace funcionar las cosas para los demás sin recibir la escena central para sí mismo. Hola, en la trilogía de Promise, ambientada en el año posterior a la guerra, durante el movimiento de restauración de la armonía, es a Sokka a quien se le atribuye haber acuñado ese mismo nombre, Movimiento de Restauración de la Armonía, para la iniciativa que buscaba reubicar a los colonos del fuego fuera del Reino Tierra. El nombre de un proceso histórico entero nace de su ingenio, y sin embargo el proceso lleva ese nombre, no el suyo. En esa misma trilogía, durante la batalla por Yu Dao, Sokka vuelve a ser el que resuelve desde dentro. Junto a Suki y a Toph se cuela a través de las líneas enemigas y secuestra un tanque acorazado. Y entonces hace lo que mejor sabe hacer. Reprograma la máquina para que se vuelva contra su propio bando. Es puro Sokka, el cerebro que convierte el arma del enemigo en un problema del enemigo, el que gana sin ser un maestro de ningún elemento, solo con astucia y con manos hábiles. Es una escena de triunfo pequeño y brillante, y encaja perfectamente con todo lo demás que sabemos de él. Quizá esa sea, en mi opinión, la lectura más honesta de todo este silencio. Sokka es el personaje que la historia siempre necesitó y al que rara vez le concedió el foco entero. Su liderazgo del sur existe en las notas al margen del mundo.
Su muerte existe en una sola frase de su hermana. Su vida adulta aparece a fragmentos, en un veredicto pronunciado con otra voz, en un desacuerdo con Katara sobre el petróleo, en un tanque reprogramado. Reunir esos fragmentos no nos da una biografía completa. Nos da algo más parecido a una sombra, la forma de un hombre que estuvo, que importó, y cuyo capítulo final los creadores decidieron dejar sin escribir del todo. Y hay una especie de calma en aceptar ese silencio tal como es, sin llenarlo con lo que nos gustaría creer. Hay una figura que desaparece del mundo durante casi toda la historia que conocemos, y cuando reaparece lo hace en el lugar más improbable, escondida entre raíces y niebla, lejos de todo lo que ella misma ayudó a construir. Toph Beifong, la niña que en su día doblegó la tierra con una precisión que nadie había visto antes, envejece fuera de cámara, y la próxima vez que la encontramos ya no está en ninguna ciudad, en ningún cuartel, en ningún salón de poder. Está en el pantano fétido, en un aislamiento que ella misma ha elegido. Cuesta asimilar que una de las personas más influyentes de su generación decida terminar sus días entre el barro y el agua estancada, sin avisar a nadie, sin dejar rastro. En el episodio que se titula, en la versión original, Korra Alone, es allí donde el relato la recupera. Korra llega al pantano inconsciente, deshecha por todo lo que le ha ocurrido, y es Toph quien la encuentra y quien la cuida hasta devolverle la salud. Hay algo casi doméstico en esa imagen, una anciana atendiendo a una joven rota en mitad de la nada, y sin embargo, el peso de quien es esa anciana lo transforma todo. La misma persona que fundó una fuerza policial de élite, que impuso orden en una metrópoli entera, aparece ahora reducida a la escala más íntima posible, la de un cuerpo que sana a otro cuerpo. El pantano no la ha vencido. Ella ha decidido pertenecer a él. Lo que sigue, en los episodios conocidos como The Coronation y The Collie y The Calling, profundiza en esa relación de un modo que conviene mirar despacio. Toph ayuda a Korra a enfrentarse al trauma psicológico que le dejó el Loto Rojo, y también al veneno de mercurio que aún permanece en su cuerpo, guiándola a través de visiones de sí misma en el estado avatar mientras las dos siguen en el pantano. No es una maestra que entrena a una alumna en el sentido que quizá esperaríamos. Es una anciana que entiende, mejor que nadie, que lo que retiene a Korra no es la falta de fuerza, sino una herida que se aloja a la vez en la mente y en la carne. Y aquí me permito una observación personal. Que sea precisamente Toph, la que siempre confió en lo que podía sentir a través de la tierra, la que ahora enseña a otra a sentir lo que lleva dentro, tiene una coherencia silenciosa que la serie nunca subraya en voz alta. Después llega el momento que más nos dice sobre el tiempo que ha pasado, y lo dice casi de pasada. En el episodio Operation Beifong, cuando Lin, Bolin y Opal acuden a Zaofu para rescatar a la familia de Sujin, Toph se reencuentra con su hija Lin. Y Toph comenta en efecto que ha pasado un poco de tiempo desde la última vez que se vieron. Lin la corrige. Han pasado 20 años. Detente un momento en esa corrección. 20 años, que para la madre son apenas un pliegue, un intervalo que apenas merece nombrarse y que para la hija son 2 décadas enteras de ausencia. En esa breve discrepancia cabe toda una historia familiar que la serie no necesita explicar, porque la deja resonar la distancia entre las dos maneras de medir el mismo silencio. En ese mismo episodio, la anciana vuelve a la acción junto a su hija. Toph, Lin y Bolin se infiltran en el campamento prisión donde retienen a la familia de Sujin. Es Lin quien corta la celda de madera y quien, con sus cables de metal, hace oscilar a los prisioneros a través de un abismo hasta Bolin, liberándolos. Fíjate en quién ejecuta el rescate. No es la leyenda que fundó el Metal Control como fuerza policial, sino la hija que heredó ese arte y lo convirtió en el suyo propio. Toph está presente, participa, pero la maniobra decisiva pertenece a Lin. Es un relevo mostrado sin ceremonia, la generación siguiente resolviendo con las herramientas que la anterior inventó, un problema que la anterior ya no carga sola. Y es también en Operation Beifong, donde por fin se abre apenas una rendija, uno de los enigmas más antiguos que rodean a este personaje. Toph tiene 2 hijas, Lin y Sujin Beifong, medias hermanas de padres distintos. Durante mucho tiempo, quiénes eran esos padres fue un espacio en blanco. Aquí, hablando con Bolin,
Toph revela que el padre de Lin fue un hombre llamado Kanto, y que su relación con él, según sus propias palabras, no terminó de funcionar. Es una confesión ligera, casi encogida de hombros, y sin embargo cierra una pregunta que la ficción había mantenido abierta durante años. Kanto. Un nombre, y poco más. Toph no ofrece una historia, ofrece un dato, y en ese laconismo hay algo profundamente fiel a como siempre fue ella. Ahora bien, si el padre de Lin recibe por fin un nombre, el de Sujin no. La identidad del padre de Sujin Beifong nunca se ha revelado en ningún material oficial del canon. Ninguno. Y quiero que notes la asimetría, porque es deliberada por parte de quienes escribieron esto. A una hija se le concede un origen, aunque sea mínimo, a la otra se le niega por completo. El vacío no es casual, es una elección, y deja a Sujin flotando sobre una ausencia que la propia serie nunca llena. Es el mismo tipo de silencio que, más adelante, rodeará el final de la propia Toph, un patrón de cosas que la obra decide, muy conscientemente, no contarnos. Para entender del todo la figura que se esconde en el pantano, conviene recordar lo que dejó atrás antes de retirarse. Tras la fundación de la República Unida y su capital, Toph se convirtió en la primera jefa de policía de Ciudad República y fundó su fuerza de policía de metal control de élite. Fue ella quien creó, desde cero, el cuerpo que impondría el orden en la ciudad durante generaciones. Y sin embargo, incluso ese logro monumental terminó torcido. Toph renunció a su cargo de jefa de policía en el año 140 y 2 tras la contienda, según se cuenta por la culpa que sintió cuando una de sus hijas, Lin, arrestó y encarceló a la otra, Sujin. El título pasó a Lin en algún momento antes del año 170. Piensa en el peso de eso. La mujer que construyó todo el aparato de la ley abandonó ese aparato porque la ley, funcionando exactamente como ella la había diseñado, partió a su familia en dos, y mientras una hija heredaba la placa, la otra tomaba un camino radicalmente distinto. Sujin Beifong es la fundadora y matriarca de Saofu, una ciudad que levantó junto a su marido, el arquitecto Baatar, y la primera ciudad del mundo construida principalmente en metal. Es difícil no ver en Saofu un eco transformado de la herencia de su madre. Toph tomó el metal y lo convirtió en control, en fuerza, en la posibilidad de doblar lo que antes se creía indoblable. Sujin tomó ese mismo metal y lo convirtió en hogar, en refugio, en una ciudad entera que respira. La misma materia, dos destinos opuestos, y en medio de ambos una anciana que ya no quiere gobernar nada. Ese es el retrato completo del paradero de Toph en la era de Korra. Una fundadora que abandonó lo que fundó, una madre distanciada de las dos hijas que dieron forma, cada una a su manera, al mundo que ella preparó. Una maestra que, retirada del poder, escoge sanar en lugar de mandar. La encontramos en el pantano, ayudando a Korra, corrigiendo a duras penas la cuenta de los años, ejecutando un último rescate en el que ya cede el primer plano a Lin, soltando un nombre, Kanto, y guardándose otro para siempre. Y luego, cuando la historia termina de contar lo que quiere contar, la deja marchar. No hay muerte narrada, no hay despedida escrita, no hay fecha. La misma discreción con que vivió el final de su vida es la que la ficción decidió honrar al no mostrárnoslo. Lo que sabemos de Toph en estos años es exactamente lo que ella habría querido que supiéramos, y ni una palabra más. Hay una ausencia en la historia de Suki que resulta más elocuente que cualquier escena que la serie pudiera haberle dedicado. De todos los miembros del Team Avatar original, ella es la única que nunca se menciona por su nombre en ninguna de las 4 temporadas de la leyenda de Korra. Calcula el tamaño de ese olvido. Aang deja un legado que recorre toda la secuela. Katara envejece y sigue presente. Toph tiene su propio arco tardío. Zuko regresa una y otra vez. Sokka es recordado con respeto. Suki, en cambio, se disuelve en el silencio, como si la narración hubiera cerrado una puerta y hubiera olvidado que ella seguía dentro de la habitación. Su única presencia en toda la leyenda de Korra es un solo fotograma mudo. Aparece en la secuencia de títulos de apertura de la primera temporada, con su pintura facial de guerrera Kyoshi, colocada junto al resto del equipo original. Un instante, una imagen fija entre muchas otras. No habla, no actúa, no ocupa un espacio en la trama. Está ahí porque la historia reconoce que existió,
y luego la secuencia avanza y ella queda atrás, congelada en ese único cuadro. Es una forma extraña de recordar a alguien, mostrarla apenas el tiempo suficiente para confirmar que no la olvidaron del todo. Lo que hace este vacío particularmente difícil de leer es que los creadores de la secuela nunca ofrecieron una explicación oficial y registrada sobre su ausencia total. No hay una declaración que diga por qué Suki desaparece, ni un comentario que cierre la cuestión. Su destino, una vez terminada la contienda, sencillamente no se aborda en la serie. Cuando un personaje muere en esta franquicia, se suele decir, cuando un personaje se retira o cambia de vida, hay pistas. Con Suki no hay ninguna de las dos cosas. Hay solo un espacio en blanco y el espectador queda con la tarea imposible de rellenarlo por su cuenta. Los cómics, que en teoría deberían llenar los huecos que la animación deja abiertos, ofrecen bastante sobre Suki y, sin embargo, casi nada sobre su final. En la trilogía gráfica La Promesa, publicada entre 2012 y 2013, Suki y Tai Lee conducen a las guerreras Kyoshi hasta la capital del fuego para servir como escolta personal del Señor del Fuego Zuko durante la crisis de las colonias. Es un papel de confianza, de responsabilidad. La vemos activa, competente, situada en el centro del poder. Años después, en Humo y Sombra, publicado entre 2015 y 2016, esa función continúa. Suki sigue siendo guardaespaldas y confidente de Zuko, y en un momento clave lo escolta a él y a su familia por una ruta oculta, mientras un complot rebelde intenta derrocarlo. Ella protege, ella acompaña, pero observa lo que estos relatos tienen en común. Todos ocurren en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Ninguno mira hacia adelante, hacia lo que fue de ella cuando esas crisis terminaron. Incluso el cómic que lleva su nombre mira hacia atrás en lugar de hacia adelante. El one-shot titulado Avatar, The Last Airbender, Suki, Alone, escrito por Faith Erin Hicks con Tim Hedrick, apareció publicado por Dark Horse como parte del especial del Free Comic Book Day de 2021. Según distintas fuentes, se distribuyó en algún momento de ese verano, aunque las fechas exactas varían de un registro a otro. Y a pesar de tenerla como protagonista absoluta, lo que hace es regresar a su encarcelamiento en la roca hirviente durante la guerra. Es un retrato de un pasado ya conocido, no una ventana a su futuro. La franquicia parece dispuesta a contar de nuevo lo que Suki sufrió, pero no lo que Suki llegó a ser. Esa reticencia se extiende incluso a la pregunta más íntima que rodea a su personaje. Ningún cómic canónico, ninguna guía oficial, ninguna serie ha confirmado jamás si Sokka y Suki se casaron. Los cómics los muestran como pareja a lo largo de la promesa, la búsqueda y desequilibrio, y ahí se detiene la información. Los creadores nunca han aclarado públicamente con quién, si es que con alguien, terminó Sokka su vida. Dos personajes a los que el público vio enamorarse, y sin embargo, la línea que uniría ese romance con un final quedó sin trazar. No es que se nos diga que no funcionó, es que no se nos dice nada. Conviene detenerse en por qué esto importa más allá de la simple curiosidad. Un arco narrativo necesita un cierre para sentirse completo, y a Suki nunca se le concedió uno. Recibió un principio memorable, una guerrera de una isla apartada que humilla a un guerrero arrogante y luego se convierte en aliada esencial. Recibió un desarrollo sólido, con lealtad, valor y un romance genuino. Lo que no recibió fue una última página. Su historia se detiene a media frase, y la franquicia, por la razón que sea, decidió no completarla. Y aquí está lo que da a este capítulo su matiz más curioso. El silencio no es del todo definitivo, porque la franquicia sigue viva y sigue volviendo sobre este mismo terreno, aunque otra vez sin avanzar hacia el final. En 2026, Dark Horse Comics, en colaboración con Avatar Studios y los co-creadores originales Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, lanzó una nueva miniserie de 3 números titulada Avatar, The Last Airbender de Kyoshi Warriors, escrita por Brandon Huang con arte de Belbeza y Shante Bouma, publicada mensualmente desde el 6 de mayo hasta el 15 de julio, con una edición recopilatoria fechada el 10 de noviembre. La sinopsis oficial describe a las guerreras abandonando la isla que llaman hogar para unirse al esfuerzo de guerra, donde son recibidas con sospecha y resentimiento por los habitantes del continente, obligadas a demostrar su valía ante el Reino Tierra. Fíjate de nuevo hacia dónde apunta la mirada.
hacia atrás, hacia la guerra, hacia los orígenes, no hacia el después. El mismo patrón reaparece en la pantalla grande. En la película de Avatar Studios, estrenada el 25 de julio de 2026, titulada Avatar Aang, The Last Airbender, Suki queda omitida del monólogo inicial con el que Aang abre la narración, y está ausente durante casi toda la película. Aparece solo brevemente cerca del final y en los créditos. De nuevo un fotograma, de nuevo un instante, de nuevo la confirmación de que existe sin la concesión de un lugar real en la historia. Es casi la repetición exacta de aquel único cuadro mudo en la apertura de Korra, como si la franquicia solo supiera dibujar a Suki de una manera, presente y a la vez fuera de campo. Al reunir todas estas piezas, emerge un retrato coherente en su misma incompletitud. Suki es un personaje al que la franquicia adora regresar mientras la guerra sigue en el aire, y al que evita seguir una vez que las armas callan. La quieren en la roca hirviente, la quieren protegiendo a Zuko, la quieren probándose ante el reino tierra, la quieren en la pintura facial de la secuencia de títulos. Lo que nunca han querido, o quizá nunca han sabido, es contar qué fue de ella cuando todo terminó. Y así su destino final permanece como una de las ausencias más silenciosas de toda la saga, no un misterio planteado a propósito, sino un espacio que la historia dejó abierto y decidió no volver a tocar. Hay algo que conviene entender antes de recorrer estas páginas, y es que casi todo lo que sabemos con certeza sobre lo que ocurre después del último fotograma de la serie no proviene de la serie, proviene de una editorial. La editorial Dark Horse Comics publicó, en colaboración directa con los dos creadores de la serie, una saga de novelas gráficas consideradas canónicas, obras que continúan la historia justo donde la animación se apaga. No son historias apócrifas, no son teorías de aficionados, no son relatos que los autores repudiarían, son la voz oficial. Y esa distinción importa, porque significa que cada pista sobre el destino de estos personajes que vamos a examinar esta noche está sancionada por las mismas manos que los crearon. La cronología es sencilla si la ordenamos con calma. Primero llegó The Promise, en 2012, después The Search, en 2013, luego The Rift, en 2014. Vino a continuación Smoke and Shadow, entre 2015 y 2016. Después North and South, entre 2016 y 2017. Y por último Imbalance, publicada entre 2018 y 2019. 6 títulos, casi una década de trabajo, cada uno recogiendo un hilo distinto del mundo que la guerra dejó a medio coser. Si escucha esto medio dormido, quédese solo con esa forma general. 6 novelas gráficas, 6 ventanas ordenadas hacia el después. The Promise se sitúa apenas unas semanas después de que Aang perdona la vida a Ozai. La paz es nueva, todavía tierna, y ya empieza a agrietarse. El conflicto gira en torno a Yudao, la colonia más antigua del Imperio del Fuego dentro del Reino Tierra. Sopésalo. La guerra terminó, sí, pero 100 años de ocupación no se disuelven con una rendición. Hay familias mezcladas, ciudades donde el invasor y el invadido llevan generaciones viviendo puerta con puerta. La pregunta ya no es quién gana, sino qué se hace con lo que la conquista construyó. La resolución de ese conflicto lleva a la creación de la Nación Unida, y ese detalle es quizá el más importante de toda la saga, porque la Nación Unida es el germen de Ciudad República. Es decir, la semilla del mundo entero de la secuela nace aquí, en las primeras semanas de paz, en una disputa por una sola colonia. The Search es, de las 6, la más íntima, la que responde la pregunta que la serie dejó abierta como una herida. ¿Qué fue de Ursa, la madre de Zuko? Lo que la novela revela se despliega con una lógica casi de cuento antiguo. Ikem, el antiguo novio de Ursa, aquel a quien Ozai afirmaba haber mandado matar, en realidad sobrevivió. Para esconderse, pidió al espíritu de la madre de los rostros un rostro nuevo, y adoptó la identidad de Noren. Ursa, tras huir del Palacio del Fuego, acudió al mismo espíritu, pero pidió algo más profundo. Pidió un rostro nuevo y, además, perder sus recuerdos dolorosos. Vivió entonces como Noriko, sin memoria de la corte, sin memoria del hijo que dejó atrás. Se casó con Noren, que era Ikem, y tuvieron una hija llamada Kiji. Advierta lo que esa elección contiene. Ursa no solo cambió de cara, eligió olvidar.
Renunció voluntariamente a su propio pasado para poder soportar el presente, y construyó sobre ese olvido una vida entera, una familia nueva, una hija que no sabía nada del palacio, ni del trono, ni del fuego. Al final de The Search, Zuko encuentra a su madre viviendo bajo la identidad de Noriko, y entonces se produce el reencuentro, y con él la decisión que da sentido a toda la historia. Ella elige recuperar su rostro original y su memoria original. Elige volver a ser Ursa, con todo el dolor que eso arrastra consigo, para poder reconciliarse con su hijo. El olvido había sido su refugio y renuncia a él por él. Hay pocas escenas en todo este material expandido más cargadas que esa, y funciona precisamente porque no hay grandilocuencia, solo una mujer decidiendo recordar. The Rift, escrita por Jane Luen Yang e ilustrada por el estudio Gurihiru, cambia por completo de registro y de personaje. Aquí el centro es Toph, y el reencuentro que le toca no es dulce. Toph vuelve a ver a su padre, Lao Beifong, y él la rechaza en público. Niega ser su padre, la llama maleducada e ingrata y hace que los rinocerontes rugientes la expulsen de su refinería. Considere el contraste con lo que acabamos de ver. La historia de Zuko fue una madre eligiendo regresar. La de Toph es un padre eligiendo negar. Dos reencuentros, dos direcciones opuestas del amor familiar, colocados casi uno al lado del otro en la cronología. La novela añade además una capa de misterio industrial, porque se descubre que una mina de hierro subterránea, situada bajo la refinería de cristales de Lao Beifong, es la causa real de los terremotos y la contaminación que afectan a la región. El padre que rechaza a su hija es también, sin saberlo o sin querer saberlo, la fuente del daño que sufre la Tierra a su alrededor. La metáfora se sostiene sola, y por eso el relato no necesita subrayarla. Con Smoke and Shadow, la saga se adentra en el terreno del thriller político. La novela introduce a la nueva sociedad Ozai, un grupo liderado por el padre de Mai, que busca restaurar a Ozai en el trono. Y ese grupo resulta estar aliado con una amenaza que parece sobrenatural, la de los espíritus Kemurikaye. Por la capital empiezan a desaparecer niños, y los secuestros se atribuyen a esos espíritus legendarios, figuras salidas del folclore de ese pueblo. Durante buena parte de la historia el miedo tiene forma de fantasma, pero la revelación desmonta esa lectura. Los secuestros no eran obra de ningún espíritu, eran obra de Azula. Suki y Ty Lee la identifican gracias al uso de los relámpagos y a su estilo de combate, dos firmas que ella no puede ocultar por mucho que se disfrace de leyenda. Piense en lo que ese giro dice sobre Azula. No ha desaparecido del mundo tras su caída. Sigue ahí, en los márgenes, capaz todavía de sembrar terror, y lo hace vistiéndose de mito, escondiéndose detrás de una historia de miedo que la gente ya estaba dispuesta a creer. North and South, de nuevo con Jane Luen Yang y Gurihiru, nos lleva al otro extremo del mundo y al otro extremo del tiempo. La tribu del sur, aquella pequeña aldea de iglús que conocimos al principio de la serie, ya no existe como tal. En su lugar hay una ciudad industrializada. La transformación está encabezada por Malina, una mujer del norte que lidera la modernización y encuentra resistencia en Hilak, un sureño que encabeza una rebelión armada contra ella. El conflicto de fondo es el mismo que recorre en silencio toda esta etapa del mundo de Avatar, la tensión entre lo que se pierde y lo que se gana cuando un lugar antiguo se moderniza a toda velocidad. La novela añade además un hilo personal, porque confirma la relación romántica entre Hakoda, el padre de Katara y Sokka, y esa misma Malina del norte. El conflicto termina con la muerte de Hilak, y conviene señalar que ninguno de los personajes principales muere. Es una historia sobre el cambio, no sobre la tragedia, y la elige contar dejando a sus protagonistas en pie. Imbalance cierra la secuencia y, de manera muy deliberada, recoge un hilo que la propia saga había plantado. Escrita por Faith Erin Hicks e ilustrada por Peter Wardman, se centra en el conflicto entre maestros y no maestros en Cranfish Town. Y aquí conviene fijarse en un detalle que enlaza toda la línea temporal. Cranfish Town es la ciudad que ha crecido alrededor de Earth and Fire Industries, la fábrica propiedad del padre de Toph. Recuerde que en The Rift, ese mismo hombre, Lao Beifong, aparecía ligado a una refinería y a una mina de hierro. La industrialización que empezaba como telón de fondo en las primeras novelas se ha convertido, para cuando llegamos a Imbalance,
en el escenario central. El mundo que estas 6 obras retratan es un mundo que se está llenando de fábricas, de ciudades nuevas, de tensiones entre quienes tienen poderes y quienes no, y esa tensión última, la de los maestros frente a los no maestros, es exactamente el conflicto que la serie secuela heredará más adelante. Si retrocede y mira las 6 juntas, verá que no son historias sueltas, son un puente. The Promise abre la Nación Unida y con ella Ciudad República. Imbalance planta el enfrentamiento entre maestros y no maestros. Entre ambos extremos, The Search cierra la herida de Ursa, The Rift abre la de Toph con su padre, Smoke and Shadow, devuelve a Azula a la sombra desde la que sigue actuando, y North and South industrializa el sur y une a Hakoda con Malina. Cada una aporta las pocas pistas canónicas que tenemos sobre a dónde va cada personaje cuando las cámaras de la serie se apagan. No es un final rotundo para nadie, es algo más parecido a la vida, un conjunto de destinos que siguen moviéndose, reconciliándose, negándose, construyendo fábricas y perdiendo aldeas, mientras el mundo entero se desliza despacio hacia la época que vendrá después. Hay una decisión que atraviesa toda la serie sin llamar la atención sobre sí misma, y para verla hay que apartar la mirada de lo que ocurre en pantalla y dirigirla hacia las conversaciones que sucedían fuera de ella. Konietzko y Di Martino construyeron una historia sobre un siglo de guerra, sobre un genocidio, sobre el abuso y la pérdida, y sin embargo casi nunca vemos morir a nadie. Esa ausencia no responde al azar. Es una elección, y es una elección tensa, discutida, negociada episodio a episodio con la cadena que emitía el programa. Entender esa tensión es entender algo profundo sobre cómo la serie logró ser grave, sin dejar de estar permitida en un canal infantil. En una entrevista de 2018 con Fatherly, Konietzko lo dijo con una franqueza que conviene escuchar despacio. Nickelodeon, contó, se mostraba muy reacia a que fueran explícitos cuando un personaje moría o incluso a que sus personajes dijeran variantes de morir o matar más de una vez por episodio. Imagina lo que eso supone para quien escribe. No solo estaba prohibido mostrar la muerte, estaba racionada la palabra misma. Un guionista podía nombrar la muerte una vez, y luego tenía que rodearla, sugerirla, dejar que el espectador la completara por su cuenta. Toda la gramática sombría de la serie tuvo que inventarse dentro de ese límite, y sin embargo, Konietzko no veía ese límite como una razón para suavizar la historia. En la misma entrevista afirmó algo que funciona casi como declaración de principios. Para que la serie fuera verdaderamente épica, dijo, tenía que haber grandes riesgos, es decir, la muerte. Ahí está la paradoja que gobierna todo el proyecto. Los creadores creían que sin muerte no había épica, que sin la posibilidad real de perderlo, toda la aventura se quedaba en juego, y a la vez trabajaban para una cadena que no quería que la muerte apareciera. La solución no fue renunciar a una cosa ni a la otra. Fue construir una serie que estuviera saturada de muerte y que casi nunca la mostrara. Di Martino, por su parte, dejó claro que esto no fue una capa añadida tarde, un intento de dar peso a algo que nació ligero. Declaró que los temas maduros, el genocidio, el abuso, la guerra, la espiritualidad y la muerte, estuvieron presentes en el concepto de Avatar desde el principio de la serie. Es decir, la gravedad era el punto de partida, no el destino. Los creadores no tropezaron con estos temas mientras avanzaban. Los pusieron en los cimientos y luego pasaron años buscando la manera de sostenerlos dentro de las reglas de un programa para niños. El caso donde esta tensión se vuelve más visible, casi transparente, es el de Jet. El 17º del libro 2, su aparente muerte a manos del Daily se muestra de forma ambigua. La escena no confirma explícitamente su fallecimiento. Lo vemos caer, herido, y la serie decide no dar el paso final, no cerrar la puerta del todo. Un espectador puede salir de ese episodio sin estar seguro de lo que ha visto. Y esa incertidumbre no fue un accidente de montaje. Según reportes de prensa especializada, la ambigüedad respondió a que Nickelodeon insistió en que un programa infantil no debía mostrar en pantalla la muerte de un personaje que era él mismo, un niño. Ahí la regla se vuelve concreta y casi conmovedora en su lógica. No es que no pudiera morir nadie, es que no podía verse morir a un niño, en pantalla, ante otros niños. Lo fascinante es lo que los creadores hicieron con esa restricción
fuera del episodio. En el comentario en DVD conocido como Avatar Extras, sobre el episodio The Ember Island Players, el 17º del libro 3, afirmaron algo sin rodeos. Para que conste, dijeron, Jet está muerto. Repara en la extrañeza de esa frase. La serie construyó con enorme cuidado una ambigüedad, dejó que la muerte quedara sin confirmar dentro de la ficción, y luego, en un canal paralelo, en un comentario de DVD, los propios autores cerraron la puerta que el programa había dejado entreabierta. Y confirmaron fuera de pantalla exactamente lo que la serie se había negado a mostrar dentro de ella. Es una manera de decir la verdad sin romper la regla. La muerte existe, es real, pero vive en un lugar distinto al de la emisión. Este mismo modo de trabajar, mostrar el efecto en lugar del acto, aparece descrito por quienes escribían la serie. En una entrevista con Slash Film, el guionista principal Aaron Ehasz y George Lentino, un veterano de Standards and Practices, explicaron cómo pensaron la escena del Melon Lord, esa práctica de combate donde el objetivo es una sandía coronada como si fuera un señor tirano. Al decidir cómo filmarla, el equipo debatió si mostrar el impacto de la acción o el acto explícito de la decapitación, aplicado a la fruta. Optaron por sugerir el golpe en vez de representarlo directamente. Piensa en la delicadeza de esa conversación. Se trata de una sandía, y aún así el equipo se detuvo a preguntarse cuánta violencia debía verse y cuánta debía quedar implícita. Esa escena de entrenamiento es, en el fondo, una pequeña lección de la propia gramática de la serie. El corte se insinúa, el resultado se entiende. La cámara se aparta en el instante decisivo. Cuando la muerte sí alcanza a un personaje adulto, la serie encuentra una imagen concreta que le permite matar sin mostrar el cadáver. En Sozin's Comet Part 3, Into the Inferno, el 20º episodio del libro 3, Combustion Man muere tras ser golpeado en su tercer ojo por el boomerang de Sokka. El impacto provoca una explosión a quemarropa que lo mata. Y aquí está la clave visual. La serie nunca muestra su cuerpo tras la explosión. La muerte es total, no hay ambigüedad sobre lo ocurrido, pero la cámara no nos entrega los restos. El estallido cumple una doble función. Es el mecanismo narrativo de la muerte y es, a la vez, la cortina que la oculta. La explosión mata al personaje y, en el mismo gesto, lo retira de la vista. Ese recurso resultó tan eficaz que reaparece años después en The Legend of Korra. En Enter the Void, el 12º episodio del libro 3, Peli muere cuando Sujin Beifong dobla metal para encerrar su placa pectoral alrededor de su cabeza, haciendo detonar su propia combustión en un espacio cerrado. De nuevo, el programa no muestra ni su rostro ni su cabeza tras la explosión. Es, en la práctica, la misma solución visual de la muerte de Combustion Man en la serie original, reutilizada con un personaje distinto. Dos combustores, dos muertes, la misma lógica. La violencia se concentra en el estallido y el cuerpo desaparece dentro de él, fuera del alcance de la mirada. Que los creadores volvieran a este recurso años más tarde sugiere que no lo veían como un truco de una sola vez, sino como una manera fiable de cumplir la regla sin renunciar al peso. Y hay un último giro que muestra hasta qué punto esta ambigüedad era una herramienta consciente, algo que podía guardarse y recuperarse mucho después. El almirante Zhao, a quien la serie original dejó implícitamente muerto tras enfrentarse al espíritu del océano en The Siege of the North, regresa. En Darkness Falls, el 13º episodio del libro 2 de The Legend of Korra, se revela que en realidad no murió. Fue atrapado por La en la niebla de las almas perdidas, donde ha vagado durante más de 70 años. Piensa en lo que permite esa puerta que la serie original nunca cerró del todo, porque su muerte solo se sugirió, porque nunca se mostró. Décadas más tarde los creadores pudieron abrir de nuevo esa historia y contar que el personaje seguía existiendo en otra forma. La ambigüedad que nació de una restricción de la cadena se convirtió, con el tiempo, en un espacio narrativo. Lo que no se muestra puede negarse, lo que no se confirma puede volver. Piensa en lo que queda de una persona cuando ya no está, no las hazañas, que se difuminan con las generaciones, sino las estructuras, las cosas que siguen funcionando sin ella, las puertas que abrió y que otros cruzan sin recordar quién las levantó.
Los 4 miembros de aquel grupo que puso fin a 100 años de guerra no terminan su historia con la victoria. La terminan mucho después, en piedra y en instituciones, en hijos y en sucesores, y en el modo silencioso en que un mundo entero se reorganiza alrededor de las decisiones que ellos tomaron cuando eran jóvenes. Esta noche seguimos esas líneas hasta el final, con calma, hasta donde los hechos nos permiten llegar. Empecemos por Toph Beifong, porque su legado es el más concreto de todos, hecho literalmente de metal. Toph enseña a un grupo de maestros tierra a doblar el metal, algo que ella misma descubrió que era posible, y con esos primeros alumnos funda la Fuerza de Policía de Control del Metal de Ciudad República. No es solo una maestra que transmite una técnica, es la fundadora de una institución, la primera jefa de policía de la ciudad, la mujer que convierte un hallazgo personal en una estructura permanente de orden público. Piensa en la distancia que recorre esa idea. Lo que empezó siendo la habilidad singular de una sola persona, ciega que aprendió a sentir el mundo a través de la tierra, se transforma en un cuerpo entrenado, uniformado, con jerarquía y con reglas, que protege a toda una ciudad durante generaciones. Pocas veces vemos con tanta claridad cómo un don individual se institucionaliza. Toph sirve como jefa de policía durante años, hasta que en el 140 y 3 después de la convergencia, decide retirarse. La retirada llega un año después de que su hija Sujin quedara implicada en un robo de la Tríada Terra, un detalle que el relato deja ahí, sin subrayarlo, pero que pesa. Su otra hija, Lin Beifong, la sucede en el cargo, hereda la jefatura que su madre creó de la nada. Y aquí conviene detenerse en la simetría de las dos hijas, porque cada una toma un camino distinto con la misma herencia. Lin se queda dentro de la institución, la continúa, se convierte en su guardiana. Sujin, la hija menor, se marcha y funda algo propio. Zaofu, una ciudad autosuficiente construida enteramente de metal en el Reino Tierra, que ella dirige. Una hija preserva la casa de la madre, la otra construye una casa nueva con los mismos materiales, y las dos, cada una a su manera, prolongan el descubrimiento de Toph, ese instante en que una muchacha entendió que el metal no era más que tierra con impurezas y que ella podía sentirlas. En la sede central de la Policía de Ciudad República se levanta una estatua de Toph. La colocan allí para recordarla como fundadora del cuerpo, para que quienes patrullan la ciudad sepan de dónde vienen las herramientas que usan. Hay algo revelador en una estatua colocada dentro de un edificio de trabajo, no en una plaza ceremonial, sino en el lugar donde la gente hace su labor cada día. No es un monumento para ser visitado, es un recordatorio doméstico, cotidiano, para los propios herederos de su oficio. Toph, que pasó su infancia siendo tratada como una niña frágil que debía ser escondida, termina convertida en la figura de bronce que vigila la casa de los guardianes. De Toph pasamos a la ciudad misma, porque Ciudad República no existiría sin una decisión conjunta de otros 2 miembros del grupo. Tras el final de aquel siglo de guerra, el Avatar Aang y el Señor del Fuego Zuko fundan juntos Ciudad República, la capital de una 5ª nación nueva, las Naciones Unidas de la República. La idea detrás de esa fundación es delicada y ambiciosa a la vez. Después de un siglo de una nación intentando aniquilar o dominar a las demás, estos 2 hombres, uno de cada bando de aquel conflicto, deciden crear un lugar que no pertenezca a ninguna de las 4 naciones en particular, sino a todas. Un refugio pensado para que gente de los 4 pueblos viva junta. Considera la audacia de esa propuesta, viniendo precisamente de un antiguo príncipe de la nación agresora y del último superviviente del pueblo, que esa nación exterminó. Que fueran ellos 2 quienes la levantaran no es un detalle menor. Es la reparación hecha arquitectura. En la bahía de Yue, cerca de Ciudad República, sobre lo que llegó a conocerse como la Isla Memorial de Aang, se alza una estatua enorme del Avatar. La encarga la Nación del Fuego, y de nuevo hay algo que merece atención en ese gesto. La nación que causó el genocidio de los nómadas del aire es la que paga y erige un coloso que representa al último de ellos, vestido con la ropa de los nómadas del aire, sosteniendo su bastón. La imagen es la de un monje aéreo gigantesco vigilando las aguas de una ciudad que él mismo ayudó a fundar. Y dentro de la base de ese monumento hay un museo dedicado al Avatar, que guarda reliquias de los avatares del pasado.
Piensa en esa estructura completa, una figura que mira al futuro de la ciudad y en su interior, en sus cimientos, la memoria de todas las vidas anteriores del mismo espíritu. El pasado sostiene literalmente el peso del que señala hacia adelante. Frente al Ayuntamiento de Ciudad República hay una segunda estatua, la de Zuko, colocada para honrarlo junto a Aang como cofundador de la ciudad. Dos estatuas, entonces, para los dos hombres que la imaginaron, situadas en lugares distintos y complementarios. Aang custodia la bahía desde el agua, en actitud casi espiritual. Zuko se planta ante la sede del gobierno civil, en el corazón administrativo de la vida diaria. Uno es memoria y horizonte, el otro es autoridad y presencia terrenal. Y sin embargo, comparten el mismo origen, la misma decisión tomada por dos jóvenes que un día fueron enemigos y decidieron construir en lugar de seguir destruyendo. El legado de Aang, sin embargo, no se agota en la piedra ni en la política. Su preocupación más honda tiene que ver con lo que estuvo a punto de perderse para siempre, la cultura de su propio pueblo. Aang manda construir un nuevo templo del aire en una isla dentro del puerto de Ciudad República y recluta seguidores que no pueden doblar ningún elemento, los acólitos del aire, para preservar y practicar la cultura y las tradiciones de los nómadas del aire. Advierte la naturaleza de esa solución. Aang no puede devolver a la vida a los monjes asesinados, no puede rehacer el pueblo que perdió. Lo que puede hacer es enseñar sus costumbres a personas que no comparten su don, que no vuelan, que no manipulan el viento, pero que sí pueden aprender la filosofía, los rituales, el modo de vivir. La cultura se separa así del poder. Deja de depender de un talento heredado y pasa a sostenerse en la voluntad de quien quiere aprenderla. Es una manera profundamente conmovedora de negarse a desaparecer. Cuando Aang muere, su hijo con Katara, Tenzin, asume el liderazgo de los acólitos del aire y de la nueva nación del aire en la isla del Templo del Aire. Tenzin hereda una tarea que su padre no llegó a completar del todo, la de mantener viva una tradición que colgaba de un hilo muy delgado. Durante años ese hilo es todo lo que hay. Unos pocos maestros aire de sangre, unos acólitos devotos, una isla, un templo, la reconstrucción de un pueblo entero descansando sobre una sola familia. Y entonces ocurre algo que ninguno de ellos podía haber planeado. En el 170, y uno de esa misma cuenta, el fenómeno llamado convergencia armónica hace que numerosos no maestros repartidos por todo el mundo obtengan de forma espontánea la capacidad de doblar el aire. Personas que nunca habían tenido ninguna relación con ese elemento despiertan de pronto con el don que se creía casi extinto. Tenzin y la Avatar Korra emprenden entonces la labor de reclutarlos y entrenarlos, y con ellos la Nación del Aire vuelve a poblarse por primera vez desde el genocidio de los nómadas del aire. Piensa en el arco completo que se cierra en ese instante. Un pueblo es aniquilado casi por entero. Su único superviviente pasa su vida preservando la cultura entre gente sin poderes, apostando a que las tradiciones importan aunque el don se haya perdido. Y generaciones después, el don regresa por su cuenta y encuentra una cultura preparada, esperándolo, guardada intacta por acólitos y por un hijo que no dejó que se apagara. El trabajo de conservación de Aang tiene sentido porque alguien, mucho más tarde, tuvo algo que heredar. Queda el cuarto, Zuko, cuya continuidad se mide de otra forma, en la duración misma de un reinado. Zuko gobierna como Señor del Fuego durante 67 años, desde el 100 hasta el 167 de la nueva era. 67 años sobre el trono de la nación que había pasado un siglo entero haciendo la guerra al mundo. Considera lo que significa esa cifra. El muchacho desterrado, obsesionado con recuperar su honor, se convierte en el gobernante más duradero de esta historia y emplea todo ese tiempo en desmontar por dentro la maquinaria de conquista que su bisabuelo puso en marcha. Y cuando decide que ha terminado, no muere aferrado al poder ni es derrocado. Abdica voluntariamente para vivir en una semirretirada en la isla Ember, esa misma isla donde de joven pasó una tarde extraña con sus amigos y enemigos mezclados. Elige irse. Es una de las decisiones más raras que puede tomar un monarca, y la toma con serenidad. Su única hija, Izumi, asciende al trono de la Nación del Fuego en el 167.
tras la abdicación de su padre y continúa su linaje como Señora del Fuego. Con ella, la dinastía de Zuko sigue adelante, ya no como una línea de conquistadores, sino como la descendencia de un hombre que dedicó su vida a corregir el rumbo. La corona pasa de una generación a la siguiente sin violencia, sin usurpación, sin sangre. Solo un padre que cede el sitio y una hija que lo ocupa. Mira ahora los 4 destinos juntos, tendidos uno al lado del otro en la quietud de la noche. Toph deja una fuerza policial y 2 hijas que prolongan el metal, una dentro de su casa y otra en una ciudad nueva. Sokka pertenece al Sur Helado, el pueblo del que salió y al que su historia devuelve su peso. Zuko deja 67 años de reinado, una hija en el trono y una estatua ante el ayuntamiento. Aang deja una ciudad compartida, un coloso en la bahía, un museo en sus cimientos, un templo, unos acólitos y finalmente una nación entera que renace. 4 personas, 4 instituciones, 4 maneras de no desaparecer del todo. No terminan como héroes en un cuadro, terminan como fundaciones, en el sentido más literal de la palabra, como aquello sobre lo que otros construyen sin siquiera saberlo. Cierra los ojos una última vez y deja que todo lo que hemos recorrido descanse en un solo pensamiento. La historia del equipo Avatar no termina en la muerte, sino que la atraviesa porque cada uno de ellos vivió lo suficiente para ver crecer al mundo que ayudaron a salvar. Aang parte primero, dejando que el ciclo continúe sin él. Katara envejece rodeada de nietos que heredan su fuego interior y su agua. Sokka, Toph, Zuko, Suki, cada uno cede su lugar a su debido tiempo, no como derrota, sino como el cierre natural de una vida que dio todo lo que tenía para dar. Quédate. Ninguno de ellos muere joven, ninguno cae en la batalla que los definió, y esa es quizá la verdad más silenciosa de toda la serie. La guerra los marcó, pero no los consumió. Lo que los espera al final no es la tragedia, sino el largo atardecer de quienes cumplieron su parte y supieron soltarla. Y así los dejamos, no en el campo de batalla ni en el trono, sino en una orilla tranquila, donde el agua toca la arena una y otra vez, sin prisa, sin fin. La luz se vuelve dorada sobre el horizonte, un bisonte volador cruza el cielo a lo lejos, y el mundo sigue respirando, tal como ellos lo dejaron. Si te ha gustado este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.